nigromancia. Fui forense por demasiados años, vi cosas terribles, pero no vengo a hablarles de cosas mórbidas, sino que me gustaría contarles lo que ocurrió en una ocasión, que mi manera de entender este mundo cambió para siempre. Yo trabajaba para una empresa privada que solo ofrecía servicios a personas de mucho dinero, nosotros manejábamos todo con discreción, no había intervención de hospitales ni de la policía. La empresa contaba con doctores, abogados, funeraria, morgue. Todo para que no hubiera necesidad de involucrar a nadie más y así evitar la fuga de información. A la gente rica y poderosa no le gusta que su vida personal se filtre. Ya saben, adicciones que se salieron de control, amantes que tuvieron que ser silenciadas, hijos que no debían nacer. Los problemas de la gente que tiene mucho dinero están fuera de cualquier cosa que se puedan imaginar. Entonces, un día nos envían a una casa en San Pedro, en el estado de Nuevo León. La sirvienta había encontrado ahorcado a una de las personas que vivían en esa casa. Pero la gente que vivía ahí, aparte de tener dinero suficiente para comprarse una ciudad, también formaban parte de una secta, de la que definitivamente no voy a decir nada para evitar problemas. El punto es que cuando nosotros llegamos nos presentaron a una mujer, ella se encargaría de descifrar la causa de la muerte, y luego nosotros simplemente nos llevaríamos el cuerpo. No querían que se le hiciera autopsia, ese mismo día lo querían cremado y metido en una urna. Para nuestra empresa los deseos del cliente son órdenes y nunca se cuestionan, pero solo por curiosidad, yo pregunté si la mujer que nos habían presentado era forense, o algo por el estilo. Me respondieron que no, que ella era algo aún mejor que un forense. Yo me estaba imaginando que esa mujer seguro tenía 3 maestrías y 2 doctorados en alguna carrera con un nombre impresionante, pero no me dijeron que esa mujer era una bruja con habilidades nigromantes. Me quedé en blanco cuando escuché eso, yo ya sabía que esa familia pertenecía a una secta. Ya habíamos ido en varias ocasiones a recoger cuerpos, no daré detalles. El punto es que eso de llevar una bruja nigromante estaba muy por encima de lo que yo me pudiera imaginar de esa familia. Ciertamente, yo no tenía muy claro qué se supone que hace una bruja nigromante, pero sí sabía que tenía que ver con algo de los muertos. Sin más que decir, nosotros y la bruja fuimos donde estaba el cadáver, ella nos dijo que no interviniéramos hasta que terminara de hacer lo suyo. La bruja llevaba con ella un morral algo grande. De ahí sacó 8 vasos de plástico, 2 botellas, una de agua y otra de vino, también sacó inciensos y una bolsa con harina. 4 de los vasos los llenó con agua y los otros 4 con vino, colocó un vaso de agua y uno de vino en cada esquina de la habitación, también le roció un poco de harina a cada vaso, y por último colocó y prendió un incienso en cada esquina. Entonces la bruja, que tenía unas uñas incómodamente largas, abrió con sus propias manos el estómago del cadáver y empezó a sacar el intestino delgado mientras lo palpaba y hasta lo lamía. Era lo más asqueroso que jamás había visto, me dieron ganas de vomitar, pero me contuve. No puedo ni siquiera imaginarme la cantidad de fuerza que debía de tener esa mujer para abrir un cuerpo humano con tanta facilidad. Después de que terminó con el intestino delgado, sacó las manos del cadáver, yo pensé que eso sería todo. Agarró una silla y se subió para cortar el objeto del que colgaba el cuello del occiso. El cadáver cayó de golpe al suelo, pude escuchar cómo se le rompieron algunas costillas, entonces la bruja de una forma grotesca abrió un costado del pecho del cuerpo, justo del lado que se habían roto las costillas, y lo mismo que hizo con el intestino delgado, empezó a hacerlo con el pulmón. Después hizo otra abertura y sacó, palpó y probó un riñón. Hizo exactamente lo mismo con otra parte del cadáver, pero es tan asqueroso que no seré específico. Cuando terminó de hacer esas horribles cosas nos dijo que ya sabía qué era lo que había pasado. Yo estaba en blanco, así que le dije que fuéramos con la familia para contarles. Y les pedí a mis compañeros que ellos empezaran a limpiar todo. En el camino me atreví a preguntarle a la bruja qué rayos había sido todo eso.
Ella me contó que era una práctica que existía desde hace más de 2500 años y que venía desde un muy antiguo pueblo de la región costera de Italia. Esa práctica se llamaba aruspicina nigromante, que era brujería. Luego le pregunté cómo funcionaba. Me respondió que ella examinaba los órganos para conocer la conducta y el estado de ánimo en el que se encontraba la persona antes de morir. Examinando el intestino se podía saber si la persona había estado sometida a estrés o si estaba enojada. Examinando el pulmón se podía saber si la persona tenía miedo o si algo le había puesto de nervios. En cuanto al riñón, le servía para saber si la persona se sentía frustrada o si algo lo tenía agobiado, y en cuanto a los otros le servía para saber si la persona había estado sola o con compañía. También podía descifrar si la compañía era cercana emocionalmente o no. También me dijo que de no haber obtenido la respuesta hubiera tenido que examinar el hígado y luego seguir con el corazón. La bruja me miró de reojo y me preguntó en voz baja si yo sabía que la familia estaba en una secta. Sin hablar le respondí que sí. Entonces me dijo que la aruspicina nigromante solo podía ser usada con personas que habían comido al menos una vez carne humana. Llegamos a donde estaba la familia y ella les dijo que ya lo tenía resuelto. Yo quería quedarme a escuchar, pero la familia no lo permitió. Me agradeció por los servicios y me dio un sobre para mí y un sobre para mis compañeros. Me dijeron que esperaban recibir la urna al día siguiente. Di las gracias y volví con mis compañeros. Les ayudé a terminar de limpiar y recoger todo. Terminamos, subimos a la camioneta y nos fuimos. En el trayecto de regreso yo iba pensando dos cosas. La primera era que yo sabía que en esa casa mataban personas, porque habíamos recogido cuerpos, pero juro que de verdad no sabía que también cometían canibalismo. Y la segunda cosa que venía pensando era cuál sería el motivo de que les surgiera cremar el cuerpo y recibir la urna. Ritual de belleza. Dicen que la belleza es subjetiva. Yo no lo creo. En lo que a mí concierne, existen personas atractivas y personas poco agraciadas. Ya cada quien decide que le gusta y que no, pero eso no significa que no exista un estándar de belleza establecido por los gustos generales de la mayoría. Esto aplica para los hombres, pero sobre todo para nosotras las mujeres, y para nadie es un secreto que a nosotras nos gusta la atención. No es por una cuestión de ego, es solo que desde que somos pequeñas nuestros padres nos acostumbran a esos pequeños halagos, a esos pequeños realces que nos hacen sentir especiales. Para nuestros padres nosotras siempre seremos las más hermosas, pero cuando llega la hora de ir a la escuela nos encontramos con una cruel realidad. Nadie nos ve como nuestros padres, sino que nos ven como en realidad somos, tomando como punto de comparación el estándar de belleza del que les hablé. Es por eso que desde la primaria hay niñas populares, todas las otras niñas quieren ser sus amigas y los niños las notan. En la secundaria ya no solo las notan, sino que quieren llamar su atención, y conforme el tiempo pasa, las bonitas se vuelven más bonitas y las que no, bueno, no todas pueden ser populares. Yo estaba en ese grupo de las que no eran populares. En primaria toda la atención estaba puesta en las de sexto, y cuando yo llegué a sexto no era de las más bonitas, así que pasé desapercibida. En secundaria la atención estaba en las que llevaban la falda más arriba. Yo no me sentía cómoda haciendo eso, así que nunca lo hice, y por lo tanto, no volteaban a verme. Pero podía soportarlo, porque cuando llegaba a mi casa mi padre me recibía como una reina. La cuestión fue que después de que me gradué de la preparatoria, y antes de que entrara a la universidad mi padre murió. Fue duro, pero no me afectó tanto porque mi relación con mi padre siempre fue buena, nunca discutimos, así que yo me sentía tranquila sabiendo que no había dejado ningún asunto pendiente con él. El problema era que en la universidad no era de las más atractivas, no estaba ni siquiera en el top 10 de mi salón, y cuando llegaba a casa ya no había nadie que me dijera algo lindo, alguien que me notara, porque mi madre estaba sumida en su miseria, lamentándose de por qué ella y mi padre siempre pelearon.
El día que mi padre murió no hubo ninguna pelea, así que no era como que se sintiera culpable, y yo tampoco la culpaba. Pero ella sí había dejado asuntos pendientes de arreglar con mi padre, y eso ya no tenía arreglo. Así que mientras mi madre estaba inmersa en sus pensamientos, yo tenía que lidiar con el hecho de que nadie me alimentara el ego. No tenía amigos hombres, ni uno solo, y ninguna de mis amigas eran de las populares, así que en nuestro círculo nunca se acercaban muchachos. Yo anhelaba un poco de atención, ni siquiera había dado mi primer beso, y ya tenía 19 años. Entonces, en mi desesperación, fui al barrio más antiguo de mi ciudad, ahí era donde vivían todas las personas que trabajaban haciendo cosas esotéricas y de naturaleza mística. Entré a la casa de una bruja, le conté mi problema y le dije que yo quería ser la más atractiva de toda la universidad. La bruja me miró de forma extraña y me preguntó si yo tenía alguna idea de todo lo que implicaba el llamar la atención de tantos hombres. Le dije que no me importaba nada de lo que tuviera que pasar con tal de ser el centro de atención. La bruja se rió un poco y me dijo que había un ritual que se podía hacer, que no era ni sencillo y mucho menos barato, además yo debía cumplir con la condición de nunca haber sido tocada por un hombre. Le aclaré que cumplía con el requisito y que el dinero no era problema, que yo lo conseguiría siempre, y cuando me explicara el porqué del precio y que era exactamente el ritual que me iba a hacer. Entonces empezó a explicarme. Había que utilizar un mineral llamado kunsita, ese mineral tenía la capacidad de magnetizar los chakras, y eso era lo que haría que los hombres voltearan a verme. Tronó los dedos, y una muchacha más chica que yo, salió de una habitación, la bruja le pidió algo, y la muchacha fue traerle una caja. Mientras la bruja me dijo que también se utilizaría un atame. En eso regresó la muchacha con la caja, la bruja la abrió y me mostró lo que había adentro, era una especie como de daga. Su mango era negro con símbolos grabados en color rojo, y la hoja también era roja, era de doble filo. Esa hoja era una aleación de bronce y oro, había que afilarla cada que se usara, y no era una tarea sencilla. Le pregunté por qué la hoja era roja, no era su color natural. La bruja me dijo que la hoja del atame era roja porque había estado en contacto con demasiada sangre a lo largo de los últimos siglos. Eso me puso nerviosa. La bruja me explicó que era necesario ofrecer un poco de sangre en el ritual, porque cuando mi sangre se mezclara con el fuego que brotaría del mineral, intensificaría mis vibraciones, lo cual ayudaría no solo a que los hombres notaran mi existencia, sino que quisieran acercarse a mí. Me explicó algunos detalles más, y me dijo cuánto habría de pagarle, el precio sí era un poco elevado, pero no me importaba, yo necesitaba atención y la obtendría al costo que fuera. Yo no tenía forma de conseguir el dinero, no tenía trabajo, por supuesto que pude haberme ido a buscar aunque fuera un trabajo temporal, pero mi prisa y desesperación nublaron mi juicio, no conocía a muchas personas que pudieran prestarme dinero, y las pocas que si pudieran hacerlo querrían saber para qué lo necesitaba, y no me lo preguntarían a mí, sino a mi madre. Así que me acerqué con un compañero de la preparatoria, de otro salón, y de varios grados superiores, todos sabíamos que él se movía en el mundo de las cosas ilegales. Uno de sus familiares tenía un puesto importante dentro de la organización criminal que controlaba la ciudad. Fui con él, y le dije que necesitaba tal cantidad de dinero, me dijo que no prestaba dinero, pero quería que yo le dijera que podía ofrecerle a cambio de ese dinero. Nunca había estado con un hombre y se lo dije. Obtuve el dinero. Volví con la bruja, le pagué, y me pasó a una habitación donde tenía un altar y varias tablas extrañas, ahí comenzamos el ritual. Ella empezó a pedirle a sus guías y a los demonios que se unieran al ritual y que la ayudaran para poder concederme aquello que tanto yo deseaba. Respiró profundamente y luego se quedó inmóvil, hasta dejó de respirar. Estuvo así unos momentos, luego caminó hasta una de las esquinas, y cuando fue de regreso conmigo, ya llevaba la daga de hoja roja con doble filo. Alzó la daga sobre mi cabeza y gritó:
En nombre de la oscuridad voy a romper el equilibrio para otorgar ventaja. Entonces la bruja se enterró la daga en el pecho. Yo grité de la impresión y del miedo, quise correr, pero estaba paralizada. La bruja, que estaba sangrando, sacó la daga de su cuerpo mientras caía de rodillas y gritó otra cosa, pero la verdad no recuerdo sus palabras porque yo estaba en shock. Ella volvió a enterrar la daga en su cuerpo con más fuerza que la primera vez y luego se desplomó. Entonces entró la ayudante de la bruja, la muchachita de la primera vez. Ella caminó hasta el cuerpo de la bruja y sacó la daga. Yo observaba todo con horror. La ayudante tomó uno de mis brazos y me punzó con la punta de la daga para tomar una gota de sangre. Fue hasta una esquina en donde había varias piedras y puso mi sangre sobre una de ellas y empezó a salir fuego de la piedra. La muchacha salió y me dejó ahí frente al cuerpo ensangrentado de la bruja. Ella volvió con una taza, fue con la bruja e hizo que bebiera todo el líquido. Entonces la bruja se levantó. Yo estaba totalmente impactada, en verdad no podía creer lo que estaba viendo. Aún tenía las heridas, podía verlas, pero ya no le sangraban. La ayudante salió, y la bruja fue a tomar la piedra que estaba envuelta en llamas, metió 2 de sus dedos y los impregnó con las cenizas de la piedra. Fue conmigo, y me puso esos 2 dedos en la frente, entonces pude moverme. Yo quise decir algo, pero la bruja me dijo que no, que me guardara todas mis palabras y que simplemente me fuera. Que el trabajo ya estaba hecho y que ya no teníamos nada más de qué hablar. Me fui a casa. Los efectos del ritual no se hicieron esperar. Al día siguiente que volví a la universidad podía sentir todas las miradas sobre mí. Era una sensación espectacular, era lo que yo siempre había deseado. Yo me veía igual, no cambió nada en mí, pero todos me miraban diferente. Me sentía completa. Ese día tuve que decidir quién me llevaría a mi casa en su auto. Tuve 8 opciones. El muchacho al que le dije que él me llevaría, por supuesto que no me llevó a mi casa, fue genial. Pasó lo mismo por 2 semanas, todos los días se me acercaban muchachos. Pero entonces, una mañana, mientras me bañaba, al estarme lavando el cabello, me di cuenta de que se me estaba cayendo por montones. Entré en pánico, salí de la regadera y fui al espejo para revisarme. Ahí vi que las pestañas y las cejas también se me estaban cayendo. Me encerré en mi cuarto y me cubrí con una sábana mientras sentía como mi cuerpo se transformaba. En la madrugada tuve que salir corriendo al baño para vomitar. En mi vómito iban un par de dientes. Volví a pararme frente al espejo, no había sido mi imaginación, los dientes se me estaban cayendo, además ya no tenía uñas, y eso no era lo peor. La piel de los brazos se me llenó de manchas y las venas de las piernas se me marcaban horrible. Volví con la bruja, me puse gorra, lentes y ropa para que nadie me reconociera en la calle. Cuando llegué, la bruja me preguntó qué necesitaba. Por supuesto que no me reconocía, así que me quité la gorra y los lentes. Ella sonrió de una forma cruel, y me dijo, «Me mentiste». Yo le reclamé y le alegué que yo no le había mentido. Ella me recordó que me había advertido que para que el ritual funcionara, yo no debía haber sido tocada por un hombre. Me quedé callada. Luego le expliqué que cuando me lo dijo, yo no le mentí, solo que me había tenido que ofrecer para poder obtener el dinero. La bruja me aclaró que no había suficiente dinero en el mundo para arreglar la situación en la que estaba, que el ritual se había volteado en mi contra, y que ahora me vería horrible para siempre. Ya no tuve más opción que contarle a mi madre. Dejé la universidad, y busqué un trabajo en el que no tuviera que salir de casa. Y así he vivido desde entonces. Contacto con los muertos. Vengo de una familia de brujas y derivados, mi madre, hermanas y abuela también lo son. La brujería, a pesar de que puede asustar a mucha gente, no es algo necesariamente malo ni todo el tiempo tiene que ver con el diablo. Por ejemplo, mi abuela sí era una bruja que hacía puros trabajos negros,
Se iba por las noches a los panteones a hacer cosas muy fuertes. Por otro lado, mi madre se enfocó solamente en ayudar a las parejas, hacía amarres, limpias y rituales de fertilidad. Muchísimos niños nacieron después de que mi madre hiciera uno de sus rituales. La última vez que le pregunté eran casi 100 niños. A mí lo que más me llamaba la atención era todo lo que tenía que ver con los muertos, no al extremo de llegar al vudú o la nigromancia, sino únicamente aquello que cruzaba muy poco la línea que separa nuestro mundo con el de los muertos. Es decir, yo me he dedicado por muchos años a lo que generalmente se le llama medium, lo que significa que yo contacto con los muertos, puedo comunicarme con ellos y de vez en cuando también puedo verlos. El lugar en el que yo hago mis trabajos le llamo consultorio, porque las personas que acuden a mí normalmente lo hacen porque tienen una herida emocional que quieren sanar, por eso le llamo consultorio a mi jacal. En mi área de trabajo solo recibo a una persona a la vez, no hago sesiones de grupo, yo pienso que los asuntos que cada quien tiene con algún muerto son muy personales y no deben involucrar a nadie más, ni siquiera a la pareja. En mi consultorio siempre tengo 3 sillas, una para mí, una para la persona y otra más para el espíritu. Esa silla siempre debe estar disponible, nadie debe sentarse ahí porque 2 almas no deben ocupar el mismo espacio, ya que si al momento de hacer la invocación hay una persona en el lugar donde aparecerá el espíritu, se provocará una posesión, y eso es muy malo. A mi consultorio han acudido todo tipo de personas, desde las que no saben exactamente qué están buscando, hasta las que quieren contactar un espíritu para revivir un momento muy específico. Aquí es importante que mencione que el tiempo no existe más allá de los límites de la vida. Es decir, cuando un espíritu abandona el plano terrenal, su conciencia se comprime, y todos los recuerdos que tenga se entrelazan, así que en realidad no hay un orden, por lo tanto, yo puedo hacer que un espíritu se manifieste con recuerdos específicos cargados en su memoria terrenal. Créanme, suena más complicado de lo que en realidad es. Una manera más sencilla de entenderlo es como un álbum de fotografías. El espíritu vendría a ser el álbum en sí, y todas las fotografías que se guardan dentro vendrían a ser las memorias. Entonces, cuando uno abre un álbum de fotos no es necesario ver todas las fotografías en orden, uno simplemente puede abrirlo e ir directo a la fotografía que es del interés en ese momento. Invocar a un espíritu funciona de la misma manera. Si alguno de los que escuchan mi pequeña aportación tiene el interés de ir con una medium para contactar con un muerto, déjenme darles un par de consejos. El primero es que no vayan con una expectativa muy alta, no se puede tener una conversación como tal con un espíritu, porque ya no tiene conciencia, es solo un cúmulo de recuerdos. Un fantasma jamás dirá algo que no haya dicho en vida. Aclaro esto porque muchas de las personas que han acudido a mi consultorio lo hacen con la esperanza de escuchar de su ser querido unas palabras que siempre quiso oír, pero nunca pudo. Si tu padre nunca te dijo que estaba orgulloso de ti estando vivo, tampoco te lo dirá cuando muera, porque su espíritu no tiene sentimientos, solo puede recordar aquello que hizo y dijo en vida, nada más. Otra cosa muy importante es que no se puede invocar a un espíritu que no está consciente de que está muerto, y hay una razón del por qué esto es así. El contacto con el otro mundo se hace precisamente estableciendo un puente de comunicación. Un espíritu que no sabe que ya está muerto, sigue en el mundo de los vivos, y por lo tanto, no se le puede contactar en el otro mundo porque no está en ese lugar. Hay algunas maneras de saber si algún espíritu está o no está en el otro mundo, pero la más segura e infalible es mediante el contacto directo. Si se le puede contactar es porque está ahí. De lo contrario no está, es así de simple y de sencillo. Me han tocado casos en que las personas que van a mi consultorio entran en negación, y dicen que si no fue posible contactar con su ser querido es porque de seguro no quiso hacer contacto. Eso es totalmente falso, como ya dije, un espíritu no tiene conciencia y solo es un cúmulo de recuerdos, no puede negarse a nada porque no tiene voluntad propia. Ahora, yo sé que hay gente que cree en la reencarnación de las almas, y les puedo asegurar que eso es real, aunque no de la forma en que se lo imaginan.
No soy una experta en el tema, pero en la Biblia de las brujas y en otros libros que hay en mi familia hay mucha información al respecto. Lo que tengo entendido es que las almas cuando llegan al plano astral, son expuestas a un proceso de división, que hablando de este tema, la división no tiene el mismo significado que todos conocen. El proceso de división es cuando un alma se fracciona sin fraccionarse, el espíritu se parte en tres, una de esas partes se queda en el plano astral y las otras dos bajan para reencarnar. Así que, aunque el alma sí reencarna, no es la misma alma, es una fracción de ella. Esa es la explicación que se da cuando dos personas que nunca se han visto antes sienten una conexión inmediata, lo que normalmente se denomina como amor a primera vista. Lo que en realidad está ocurriendo es que comparten la misma alma, son las otras dos partes del alma que ya está en el otro mundo, por eso se le llaman almas gemelas. Y aquí es donde las cosas se tuercen y se complican, como dije, el tiempo no existe más allá de la línea de la vida, así que esas dos fracciones del alma que van a reencarnar no tienen que hacerlo en el mismo tiempo, es decir, un alma puede reencarnar antes de su nacimiento o cientos de años después de su muerte. Porque al menos en lo que al plano astral concierne, el tiempo es un círculo, no tiene un inicio y tampoco un fin, el ayer, el hoy y el mañana están ocurriendo al mismo tiempo. Es por eso que existen personas que sienten que no pertenecen a su entorno. Ese es el mismo motivo por el cual cada cierto tiempo nacen personas con una mentalidad muy adelantada a su época, y eso es porque su alma es una fracción de otra que murió en un tiempo posterior al nacimiento de la persona. Es muy complejo de explicar, yo traté de ponerlo en palabras sencillas. Otra de las dudas que tienen las personas en general sobre el contacto con los muertos es si las fotografías en verdad funcionan o no. Y la respuesta rápida es que sí, lo que ocurre con las fotografías es que tienen la capacidad de encapsular pequeñas fracciones de la esencia de la persona, que, otra vez, hablando en temas de espíritus, la palabra encapsular no tiene el mismo significado que la mayoría conoce. Cuando yo hablo de encapsular una pequeña fracción de la esencia de una persona, me refiero a que lo que ocurre es un fenómeno similar al de la reencarnación, es decir, que el alma como que se divide, pero sigue siendo la misma alma, una parte del espíritu queda encapsulado en la fotografía, pero eso no necesariamente significa que el espíritu se está dividiendo. Al igual que la reencarnación, eso de las fotos también es un tema algo complejo. Quiero platicar de algo que es un poco más sencillo. Los espíritus no son malignos, no existe ni una sola alma que se incline hacia la maldad. Esta afirmación que hago no es que sea así solo porque yo lo digo, esto viene desde el génesis de la brujería, que es en el mismo Edén, con Lilith. El cuerpo humano es un recipiente vacío hecho de barro, al cual se le dota tanto de maldad como de pureza, la mente es la maldad y el espíritu es la pureza. Y explicarlo es muy sencillo. El hombre tuvo que inventar las leyes y la moral para que las personas no se mataran por una vaca. Todas las culturas antiguas hacían sacrificios y hasta se comían los corazones de sus enemigos, y todas esas terribles cosas no eran sugerencia del espíritu, eran susurros de la mente. Es lo que su pensar les hacía interpretar como lo correcto. El hombre es malvado por naturaleza, porque desde el momento del nacimiento se está en contacto con la mente y no con el espíritu, se requiere de muchos años de entrenamiento para poder comunicarse con el espíritu propio, porque la mente no quiere permitir esa comunicación. Por mencionar algo, hay quien dice que si matas para alimentar a tus hijos está bien. Si se piensa, parece una buena elección, repito, si se piensa. Es el actuar de la mente, pero si se sintiera en lugar de pensarse, fuera algo completamente diferente. Porque el hecho de sentir hace que te pongas en los zapatos del otro, hace que reflexiones en si en verdad estaría bien que alguien te matara a ti o a tus seres queridos con tal de que el agresor pueda alimentar a sus hijos. Viéndolo desde esa manera cambia por completo la perspectiva, y esa es la función del alma, poner en duda la maldad de la mente para que el cuerpo actúe de la mejor manera posible. Un alma por sí misma siempre será buena, un alma jamás se inclinará hacia la maldad, pero si hay maneras de forzar a un alma de adoptar la maldad,
La misma brujería enseña cómo lograrlo. Claro que hay que tener demasiado poder, aparte de que el hacer eso es romper el orden natural del universo mismo, y eso te condena inmediatamente al infierno, que es el plano opuesto del plano astral. Y con eso concluyo con este pequeño espacio que se me ha brindado para hablar un poco de aquello a lo que me dedico. Un último consejo, y es de todo corazón: no esperen a que una persona muera para querer arreglar los asuntos pendientes, porque quizá ya no puedan hacerlo después. Ave de mal augurio. Hay muchas personas que dicen que los animales son solo eso, animales. Que no poseen ninguna cualidad sobrenatural, y que ninguna especie tiene nada que ver con lo maligno. Para mí esas son puras patrañas, porque mi familia vivió en carne propia los estragos de un ave de mal augurio. Todo ocurrió en mi antigua casa. Yo vivo en el sureste de Estados Unidos. Mi casa estaba relativamente cerca de un basural, no es como que estuviera a la vuelta de la esquina, pero tampoco había que caminar demasiado. En esa zona, debido al basural, abundaban las parvadas de cuervos. De hecho, en la calle donde yo vivía, todos los árboles de los vecinos siempre tenían 2 o 3 cuervos sobre sus ramas, inclusive la casa del vecino del frente siempre estaba llena de esas aves negras. Una tarde, mis 2 hijos estaban jugando en la acera, estaban lanzando pequeñas piedras al otro lado de la calle. Yo no les dije nada porque por las pocas fuerzas que tenían las piedras ni siquiera llegaban a la banqueta. De todos modos, mientras los observaba por la ventana, les pregunté qué estaban haciendo, y me respondieron que estaban jugando con los cuervos. Yo los dejé que siguieran jugando y me fui a ver la televisión. A los pocos minutos escuché mucho escándalo afuera, y después mis hijos entraron corriendo. Estaban asustados, hasta sudaban. Les pregunté qué era lo que había pasado, pero no me querían decir. Los presioné hasta que me contaron. Resulta que el mayor de mis hijos lanzó una piedra grande con fuerza y llegó a la acera del frente y le había pegado a un cuervo directo en la cabeza, y el animal murió. Entonces otros 2 cuervos se acercaron al que estaba muerto, lo picaron mientras intentaban hacer que reaccionara, pero claramente no ocurrió. De pronto todos los cuervos que había en la cuadra empezaron a hacer un terrible escándalo. Era lo que yo había escuchado cuando estaba viendo el partido en la televisión. Los cuervos volaron directo hacia mis hijos, quién sabe con qué intenciones, y por eso habían entrado corriendo. Cuando terminaron de contarme yo los regañé. Les dije que los animales también son seres vivos, y aunque matar a un animal no era tan grave como matar a una persona, de todos modos, era algo que estaba muy mal. Así que los castigué y los envié directo a su cuarto con la amenaza de que si yo los veía afuera de su cuarto, conocerían al señor Cinto. Después de eso me fui a asomar por la ventana y no vi a ningún cuervo. Lo que sí vi fue una sombra de una extraña forma dando vueltas alrededor de la casa. A la mañana siguiente, cuando les di permiso a los niños de bajar para desayunar, me contaron que un cuervo con un solo ojo se había parado afuera de su ventana y les había dicho que si salían los iba a matar. Yo decidí ignorar eso y tomarlo como una tontería de niños, pero al día siguiente me volvieron a decir lo mismo. Ahí empecé a preocuparme un poco, pero decidí ponerlos a prueba. Les levanté el castigo. Yo esperaba que inmediatamente salieran corriendo a jugar, pero no fue así. En verdad tenían miedo de aquello que me habían dicho sobre el cuervo de un ojo. La noche siguiente mis hijos salieron corriendo de su cuarto. Iban gritando que afuera de su ventana estaba el cuervo diciéndoles cosas muy feas. Yo fui a revisar, pero no había nada. Durante 3 noches más ocurrió lo mismo. Yo, intentando que mis hijos ya no sintieran tanto miedo, cambié las rejas de las ventanas de su cuarto, puse unas que eran más gruesas, y por lo tanto, la visibilidad era más reducida. En cuanto hice el cambio de rejas, mis hijos dejaron de salir corriendo y gritando de su cuarto, pero aún así se negaban a salir a jugar afuera.
Algunos días después alguien tocó la puerta, era el vecino del frente, me dijo que ya había pasado tiempo desde que su esposa había visto jugar a mis hijos y que les había enviado un poco de pastel por si estaban enfermos o algo. Le di las gracias y le dije que mis hijos estaban bien, de hecho, les grité para que bajaran a recoger el pastel que les habían llevado. Dieron las gracias y luego volvieron a su cuarto. Yo le conté al vecino todo lo que estaba pasando con mis hijos y el supuesto cuervo de un ojo. Luego él me dijo que si necesitaba ayuda con algo le podía decir, y volvió a su casa. Unas 5 o 6 semanas después mis hijos se animaron a salir a jugar afuera. Llenaron unas tinas con agua y sacaron unas pistolas de agua que les había comprado unos días antes, yo los estaba viendo desde la ventana. Pero antes de que mis hijos empezaran a jugar, una gran mancha negra cubrió el cielo. Era una parvada inmensa de cuervos. Mis hijos entraron corriendo de vuelta a casa. Eso ocurrió un domingo. El martes los cuervos hicieron algo que nunca antes habían hecho, yo acababa de tender la ropa y la puse en los tendederos del patio, como siempre. Pero a los pocos minutos unos cuervos descendieron, tiraron y rompieron toda la ropa. Yo intenté evitarlo, pero cuando puse un pie en el patio, 2 cuervos se lanzaron contra mí. Alcancé a cerrar la puerta a tiempo, solo pude escuchar cómo el pico de esas aves chocó contra la puerta, eso me asustó. Yo nunca he sido un experto en comportamiento animal, pero sabía que no era normal la actitud que estaban tomando los cuervos con mi casa y con mis hijos. La noche siguiente, yo pude ver por mi propia cuenta al cuervo de un solo ojo, estaba parado afuera de la ventana de mi cuarto. Algo sumamente extraño estaba pasando con esos animales, así que decidí ponerme a investigar. No pude dar con nada concreto que me ayudara a entender de forma racional qué demonios era lo que pasaba con esas aves, pero sí me enteré de un rumor, que según algunas personas que vivían más cerca del basural, alguien había ido a tirar a ese lugar el cuerpo de una bruja, y que desde ese día los cuervos habían empezado a tener comportamientos extraños. Todo parecía indicar que al momento en que se comieron la carne del cadáver de la bruja, habían quedado embrujados y poseídos por la esencia de esa malvada mujer. Yo me enteré de todo eso el viernes por la tarde, no podía volver a casa con mis hijos y fingir que nada estaba pasando. Así que mientras conducía de regreso llamé a la agencia con la que había comprado esa casa y les dije que si me regresaban aunque fuera la mitad del dinero ese mismo día, ellos podían quedarse con la casa. Esa empresa no tardaría en venderla, así que aceptaron el trato. Me enviaron los documentos, los imprimí, los firmé y se los envié de regreso. 2 horas después recibí la transferencia bancaria. El sábado hice algunas llamadas y encontré una casa en renta a un precio aceptable. No como para estarla rentando por un año, pero sí al menos para estar ahí unos pocos meses en lo que encontraba otra casa. Ese mismo día empezamos a hacer las maletas y al día siguiente subimos todo al auto para largarnos de esa casa. El vecino del frente se acercó a preguntar por qué nos estábamos mudando, yo le inventé que me habían ofrecido un trabajo con un sueldo mucho mejor y que debía mudarme para estar más cerca del nuevo trabajo. Me despedí del vecino y ya nunca volví a acercarme a ese vecindario. Los abbats. Durante un tiempo formé parte de una religión mágica neopagana. El cómo y por qué llegué a formar parte de esa religión es una historia bastante compleja y ocuparía más de 1 hora para contar los detalles más importantes. Solo por mencionar un poco sobre la religión, es de origen celta y aunque no sigue de manera lineal los principios de la religión de las brujas, sí adopta algunas de sus prácticas. También tiene cierta influencia del druidismo. Me gustaría ocupar un pequeño espacio únicamente para hablar sobre las festividades que celebrábamos en el culto, tomando como guía la rueda del año, que es un calendario que sirve para marcar y conmemorar el ciclo de las estaciones. Ese ciclo consta de 8 fiestas llamadas abbats. La rueda del año simboliza el paso del tiempo y las etapas de la vida, que son nacimiento, crecimiento,
declinación y muerte. Antes de hablar sobre los sabbats, hay que aclarar que dentro del culto había dos clanes, el clan del norte y el clan del sur, y aunque ambos clanes celebrábamos las mismas festividades, no se llevaban ni en el mismo orden ni en las mismas fechas. Yo pertenecía al clan del norte, nuestra primera celebración era el Sabbath de Yule, en honor al dios de dioses. Ocurría durante el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año. El significado o interpretación de dicha celebración es bastante complejo, pero de manera sencilla, se podría entender como un periodo de renovación y renacimiento. Como parte de la festividad, se le prende fuego a un gran tronco de algún viejo roble y se le deja arder por 12 horas. El sitio donde se celebra el ritual se debe decorar con muérdago, porque crece en el roble. La fiesta dura hasta que emerge el primer rayo de sol. Después, el primer día de febrero, se celebraba el Sabbath de Imbolc. Se elegía esa fecha porque es cuando los días empiezan a hacerse más largos y la primavera empieza a asomarse por la ventana. Durante la festividad se suelen encender antorchas y otro tipo de objetos que emanen luz como representación de cómo el sol calentará el planeta Tierra al llegar la primavera. Se le puede dar la significación del despertar de la madre tierra de cuyo vientre nacerá la primavera. Esto tiene un significado que se entrelaza con otro Sabbath, pero ya lo comentaré más adelante. El 21 de marzo llega la tan esperada estación luego de abandonar el vientre celestial, y por eso se celebra el Sabbath de Ostara, durante el equinoccio. Durante esta festividad se alaba a las deidades de la fertilidad, resaltando por mucho la adoración hacia la diosa Ishtar, deidad de la belleza, de la vida, del amor, y por supuesto, de la fertilidad. Se hacen esas alabanzas para que sea posible solicitar la obtención de una migaja de la energía del éter y así obtener vitalidad. Después viene el Sabbath de Beltane, durante el 1 de mayo, porque es cuando llega la luz de vida para la siembra y para el pastoreo. La festividad que se realiza es muy alegre, está llena de colores, todos cantan y bailan, y por supuesto que hay un banquete espectacularmente delicioso. Uno de los rituales que se celebran durante ese Sabbath es el ritual de fecundación. Se eligen 7 mujeres, pueden ser muy jóvenes o ser vírgenes, no es necesario que posean las dos cualidades, con que tengan una pueden ser elegidas para el ritual de fecundación. Los bebés que son engendrados durante el Sabbath de Beltane nacen durante el Sabbath de Imbolc. Cuando llega el solsticio de verano, se celebra el Sabbath de Lita. Ese día es el más largo de todo el año, y en la noche la fiesta se realiza en alguno de los lugares sagrados, se enciende un círculo de fuego alrededor de todos los presentes y la fiesta se termina hasta que el fuego se apague por sí solo. Ese círculo de fuego tiene un simbolismo muy importante, representa que el sol tuvo su momento más brillante y que eso ahuyentó los poderes de la oscuridad. El primer día del mes de agosto se festeja el Sabbath de Lamas. A partir de esa fecha los días se empiezan a volver cada vez más y más cortos, al igual que el frío empieza a ir en aumento. También es cuando se le da paso a la segunda mitad del año, que es cuando los días son más cortos y las noches se vuelven más largas. La fiesta que se hace ese día está repleta de todo tipo de bebidas, frutas, verduras y cereales, pero el platillo principal es el gran pan horneado. Ese pan casero simboliza el sacrificio y muerte. Después de muchos largos meses llega el equinoccio de otoño, es cuando las cosas vuelven a equilibrarse. En muchos aspectos, el más importante es que el día y la noche adquieren una duración semejante. En esa fecha no hay una fiesta como tal, es más una conmemoración del Sabbath de Mabon. El motivo por el cual no hay celebración es porque la fuerza y generosidad de la naturaleza empiezan su decadencia, anunciando así que se aproxima un inevitable invierno. En esa conmemoración se dan las gracias por todos los bienes recibidos los sábados anteriores y se sirve el último banquete del año. Finalmente, llega el Sabbath de Samaín. El último día del mes de octubre es el recordatorio de que la muerte es parte del ciclo de la vida y que ambos extremos se necesitan mutuamente para poder existir, y que cuya existencia tenga un significado y un propósito. Se puede interpretar como el hecho de aceptar que dentro de nuestro ser hay oscuridad,
pero también se reconoce que esa oscuridad no es necesariamente mala ni desafortunada. También se aprovecha para presentar ofrendas a los que ya no están con nosotros. Esas son todas las celebraciones mayores. Adicional a eso existen 13 celebraciones menores. No voy a entrar en detalles de esas 13 celebraciones, es más que suficiente con que sepan que se trata de las 13 lunaciones que se dan en un año. Embrujo de mala suerte. Estoy consciente de que cuando obras mal, lo más probable es que llegue el karma de golpe y te haga pagar lo malo que hiciste. Pero mi caso es diferente, no es que yo me considere una mala persona, pero en mis 20 años de vida nunca he robado, por supuesto que no he matado a nadie, no manipulo a las personas y aparte de las pequeñas mentiras que se dicen para salir de un apuro, nunca he engañado a ninguna persona. Mi único error fue rechazar a una muchacha que resultó ser la hija de una bruja. Ocurrió durante el último año de secundaria, había una muchacha, ella era nueva, de primer año, ni siquiera recuerdo su nombre. El punto es que nos llevábamos bien, no era muy atractiva, pero sí estaba bonita, solo no me gustaba. Un día, durante el descanso, yo estaba platicando con mis amigos y ella llegó corriendo y me preguntó si quería ser su novio. Como dije, estaba bonita, y aunque no me gustaba, no hubiera sido un problema el que fuera mi novia, pero la forma en cómo lo pidió me hizo sentir muy incómodo. Así que le dije que no, y le pedí que se fuera, porque yo estaba ocupado con mis amigos. Quizá fue cruel y humillante para ella, pero ese no era mi problema. Ella debió haber pensado en eso antes de llegar y hacerme la pregunta delante de todos mis amigos. No fue mi culpa, no podía decirle que sí solo para no hacerla sentir mal. La busqué en la hora de salida y traté de explicarle eso, pero no me escuchó, estaba furiosa y con lágrimas en los ojos, me dijo que la mala suerte me perseguiría por siempre, que de eso se encargaría su madre, que hasta ese momento yo me enteré de que era una bruja. Lo primero que pensé fue que simplemente se trataba de las palabras de una niña despechada de 12 años, pero al poco tiempo empezaron a sucederme cosas tan improbables que no podía ser solo coincidencia. Era obra de la madre de esa muchacha. Yo siempre había llevado 3 anillos en la mano derecha, en un mismo día me despedí de los anillos. El primero se me cayó mientras caminaba hacia la secundaria. En todo el trayecto yo solo pasaba por una alcantarilla, y el anillo se me cayó justo cuando pasé sobre esa alcantarilla. El segundo me lo tuvieron que reventar, porque cuando estábamos en la formación, una abeja me picó en un dedo y se me inflamó. El problema fue que el dedo se me empezó a poner morado debido a que el anillo lo estaba apretando, así que cuando me llevaron a la enfermería, le pidieron al de intendencia que consiguiera unas pinzas y reventaron mi anillo. Y el tercer anillo lo perdí junto con mi dedo, cuando un perro me atacó. El perro terminó siendo sacrificado. Fue difícil terminar la secundaria sin un dedo, los adolescentes suelen ser crueles a esa edad. En la prepa, durante los primeros semestres, siempre perdía el dinero, me tropezaba con cosas con las que nadie más se tropezaba. En una ocasión me senté en un banco, y se le rompió una de las patas. Terminé cayendo hasta el suelo, era ridículo, pero aceptable. Llegó el momento de hacer el servicio social, yo hacía el mío en una oficina de gobierno, me encargaba de mantener el archivo ordenado, sacar copias, funciones sencillas de oficina. En una ocasión, yo estaba archivando documentos, y una de las hojas se me salió del folder. La hoja, debido al abanico, atravesó toda la oficina y salió por debajo de la puerta. Yo salí corriendo por la hoja, alcancé a agarrarla antes de que se fuera a la calle, pero cuando me levanté, empujé a un señor que llevaba un diablito cargado de cajas de cerveza. Todo se quebró, yo traté de alegar para no pagar nada, pero en las cámaras de la oficina donde yo trabajaba se alcanzaba a ver que había sido mi culpa. Tuve que pagar de mis ahorros. Luego reprobé una materia, y como no tenía dinero para pagar el examen de segunda oportunidad, me tuve que ir a contraturno.
Entonces yo estaba toda la mañana en la escuela y me tenía que esperar en el turno de la tarde para tomar la materia que había reprobado, y eso causó que no pudiera seguir con mi servicio social. El contraturno me llevó 6 meses, y como yo había iniciado tarde el servicio social, ya no me dio tiempo de completar las horas antes de terminar la prepa, así que no pude obtener mi título técnico, solo el certificado de graduación. Perdí mi título por una maldita hoja. Si eso no es mala suerte, no sé qué sea. Me sentía terrible, quise ponerme en contacto con aquella muchacha, pero nunca la encontré. No pude entrar a la universidad a la que yo quería porque forzosamente querían el título técnico, y como yo no quería otra universidad que no fuera esa, pues no entré a la universidad. Compré varias solicitudes de trabajo y empecé a buscar uno, pero el primer día que lo intenté, una camioneta pasó innecesariamente cerca de la banqueta y justo ahí estaba el único charco de agua en toda la avenida. Ni siquiera había llovido en 2 semanas, no entiendo cómo diablos es que ese charco estaba ahí. Como haya sido, cuando la camioneta pasó a toda velocidad por encima del charco, me empapó en agua. Y todos los papeles que yo llevaba quedaron inservibles. Me quedé en casa sin salir por un tiempo, después volví a comprar solicitudes y salí a buscar trabajo. Una vez más no pude llegar a ninguna parte porque una pelota de béisbol salió de la nada y me golpeó en la cabeza. Tuve fracturas en el cráneo, nada de qué preocuparse, pero estuve vendado algunas semanas. Han pasado varios meses desde ese incidente, no he podido encontrar trabajo y no sé por cuánto tiempo más la mala suerte me vaya a perseguir. Y todo por rechazar a la muchacha equivocada. Brujería de duendes. Posiblemente suene raro, pero la brujería no solo la hacen las brujas, sino que cualquier persona o ser puede hacerla. Y mi pequeño relato trata precisamente de la brujería que hacen los duendes. Yo vivía en un rancho cuando era niña, no era un rancho muy espectacular, pero teníamos lo básico, algunos animales, entre ellos una yegua y un caballo. Curiosamente, desde que yo tenía uso de memoria siempre teníamos yegua y caballo, pero nada de crías. Eso me parecía muy extraño porque los otros animales sí tenían crías, pero la yegua y el caballo no. Cuando tuve cierta edad, les pregunté a mis padres sobre esa situación, fue entonces que me contaron la verdad. La yegua sí tenía crías del caballo cada cierto tiempo, pero siempre los escondían porque estaban destinados a morir. Yo les pedí que me explicaran a qué se referían. Me dijeron que cada que nacía una nueva yegua o un nuevo caballo, los duendes venían al rancho a verlos y si no les gustaban les hacían un embrujo para que se murieran. Eso no parecía tener sentido, pero mis padres insistían en que esa era la verdad. Les pregunté por qué los duendes irían a nuestro rancho a ver a las crías de la yegua y el caballo. Me respondieron que todo había comenzado desde antes que yo naciera. Resulta que la primera cría que esos animales tuvieron, por andar corriendo, pisó la casa de uno de los duendes y lo mató. Y que desde entonces los duendes van para asegurarse que eso no vuelva a ocurrir. Luego les pregunté cómo sabían que eran los duendes los que le hacían brujería a las crías. Me respondieron que sabían que eran los duendes porque los pequeños animales amanecían con su cabello entrenzado, y luego de eso morían. Y el tipo de trenza que tenían las crías era el mismo tipo de trenza que había tenido mi abuela cuando los duendes la visitaban en ese mismo rancho. Les pedí que me describieran el tipo de trenza del que me estaban hablando. Me dijeron que no tenían una forma en específico, sino que la característica que delataba a la trenza era que nada ni nadie podía deshacer esa trenza, por eso sabían que era hecha por duendes. Luego mi madre dijo que los duendes tenían cierta predilección por las trenzas en forma de columpio, aunque esa no era la forma que elegían siempre. Todo lo que me contaron más o menos me cuadraba, pero entonces me surgió una duda. ¿Cuál pudiera ser la necesidad de hacer trenzas? Pasaron los años, la yegua y el caballo murieron, y nunca lograron tener una cría que pudiera ser perdonada por los duendes. El tiempo y la vida siguieron su curso,
Yo me casé, tuve una hija, luego mis padres murieron, y heredé el rancho. Mi esposo trabajaba en una buena empresa, así que en realidad no teníamos ninguna necesidad de trabajar el rancho. Simplemente mantuvimos los animales por honrar la memoria de mis padres. Hasta ese punto todo iba bien, pero un día mi hija entró corriendo a la cocina, estaba muy asustada, decía que había estado jugando y que sin querer había pisado algo. No sabía cómo describirme aquello que había pisado, y mejor la acompañé hasta el lugar para que me mostrara. Era una especie de casa, de tamaño muy pequeño, y me percaté que dentro de los pedazos había una criatura, no quise tocar nada, y me llevé a mi hija de vuelta a la casa. Yo sabía que lo que había pisado mi hija era la casa de un duende, y por desgracia esa criatura estaba dentro de su casa, cuando mi hija sin querer la había hecho pedazos. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté que mi hija tenía una extraña trenza en su cabello, le pregunté si ella se la había hecho y me dijo que no, que así había despertado. Traté de deshacerle la trenza, pero no fue posible, tuve que cortarle ese pedazo de cabello, creí que así mi hija estaría a salvo, pero me equivoqué. A mi pequeña hija le dio un infarto a los pocos días. No tenía ningún sentido para mí ni para mi esposo. Vendimos el rancho después de eso. Nos mudamos a una casa a cientos de kilómetros de distancia. Tuvieron que pasar 5 años para que decidiéramos tener otro bebé. Fue niña. El parto fue difícil, así que yo pude ver a mi bebé hasta el día siguiente. Por desgracia, cuando me la entregaron, en su poco cabello se le podía notar una extraña trenza. Mi segunda hija también murió de un infarto. Después de eso ya no lo intentamos más. Mi esposo y yo aún seguimos juntos, pero las cosas entre nosotros ya no son como eran antes, es como si hubiera un enorme muro que nos separara. Y esa fue mi triste historia, y todo por un estúpido accidente. Magia lunar. Mi mejor amiga de la preparatoria decía que su madre practicaba algo llamado magia lunar. Creo que era Wicca, o algo por el estilo. Yo tenía 16 años, y eso me pareció muy interesante todo lo que mi mejor amiga me contaba de su madre, esto porque yo creía mucho en los diferentes tipos de zodiaco, el normal, el maya y hasta el chino. La madre de mi mejor amiga manejaba un zodiaco lunar, que es un tanto diferente del ordinario. Por dar un ejemplo, las personas que son Virgo en el zodiaco normal, pasarían a ser Acuario o Piscis en el zodiaco lunar. Dentro de sus prácticas mencionaba más fases lunares de las que yo conocía, estaba la creciente gibosa y la menguante gibosa. La madre de mi mejor amiga hacía rituales, pero tomaba en cuenta 3 factores para realizar según qué ritual. El primero era la fase lunar, el segundo era el zodiaco lunar, y el tercero era el brillo de la luna. Voy a mencionar un escenario, porque fue el primero que a mí me contó mi mejor amiga, estando la luna en fase creciente gibosa, bajo el signo de Acuario y con un brillo superior al 90%. Es el mejor momento para realizar rituales de curación y propiciar el incremento del amor. Esto es así porque cuando la luna está en fase creciente, gibosa es tradicionalmente usada para preparar un crecimiento interno a nivel emocional y a nivel afectivo. Esa fase lunar se debe aprovechar para aprender a relacionarse con la gente del entorno, compañeros, familia, cualquier persona en general. En esa fase lunar aumenta la motivación, y esa motivación se debe usar para experimentar cambios en el día a día. No tienen que ser cosas grandes, el simple hecho de caminar por una calle nueva puede dar una perspectiva diferente a cómo llevamos el día. La influencia que ejerce la luna estando en esa fase es óptima para la protección de la pareja, ayuda a evitar pensamientos que puedan terminar en acciones que agrieten o rompan la relación. También es una buena fase para subir de peso y para cortarse el cabello, o al menos eso es lo que decía la mamá de mi mejor amiga.
Pero la magia lunar no solo se puede utilizar para el amor, también se puede utilizar para las plantas. Por ejemplo, siguiendo en esa misma fase lunar, es cuando el flujo de la savia comienza a ascender y se concentra en las tallas y en las ramas. Eso significa que es un periodo ideal para sembrar tomate, pimientos, maíz y habas. Aparte de sembrar, también es recomendable consumir esos mismos frutos porque en esa fase lunar sus nutrientes tendrán un mejor impacto en el organismo. Algunas cosas de las que me platicaba mi mejor amiga sobre la magia lunar no eran tan místicas, por decir algo, había fases lunares en las que según su madre, no era recomendable depilarse o ir al dentista. También me llegó a comentar sobre fases lunares en las que no era recomendable regar las plantas o hacerse cirugías. Ahora, centrándonos en el zodiaco lunar, cuando el astro está bajo Acuario, hay que aprovechar para organizar reuniones con la familia y con los amigos, ya que las energías que la luna está emanando cuando está bajo Acuario, ayudan a fortalecer los lazos con las personas cercanas. La luna bajo Acuario también es buena para iniciar tratamientos, como una nueva vitamina o dietas. De hecho, no se me olvida, en una ocasión yo quería cambiar de especialidad, estaba en clínico laboratorista y quería cambiarme a administración. Yo le comenté eso a mi mejor amiga, y ella me dijo que debía esperarme hasta que la luna estuviera bajo Acuario, porque es cuando hay buena suerte al momento de hacer ese tipo de cambios o también para cambiar de trabajo. Por fuera de la preparatoria, algunos alumnos solían reunirse para hacer apuestas. Sé que sonará cruel, pero organizaban peleas de perros. Mi mejor amiga y yo solo íbamos cuando la luna estaba bajo Acuario y siempre ganaba el perro al que le apostábamos. Definitivamente no es algo de lo que a día de hoy me sienta orgullosa, pero es un detalle que quería compartir. Me gustaría plantear otro escenario, que fue el que se dio durante el último cumpleaños que pasé con mi mejor amiga en la preparatoria. Fase lunar llena, signo zodiacal Piscis y brillo lunar casi al 100%. Por esas fechas yo estaba queriendo agarrar buen cuerpo para llamar la atención de un muchacho que me gustaba desde la secundaria y que nunca me había volteado a ver. Mi mejor amiga me dijo que hiciera ejercicio como loca 2 días antes de mi cumpleaños, y también 2 días después, y que con eso el muchacho me notaría. También me dijo que esos días debía comer mucha lechuga y espinaca, y además que me cortara el cabello el día de mi cumpleaños. Pero me advirtió que tuviera mucho cuidado con lo que pasara luego de tener toda la atención de ese muchacho, porque por esas fechas mi fertilidad estaría a tope, así que me pidió que pensara con la cabeza fría. Mi cumpleaños cayó en viernes, así que yo estuve haciendo ejercicio miércoles, jueves, sábado y domingo. Y para el lunes, el muchacho que me gustaba desde la secundaria se fijó en mí. Estuvimos caminando en el descanso, me acompañó a la parada del camión cuando salimos de las clases. Al día siguiente me invitó al cine, y por supuesto que acepté. Cuando llegó el viernes me invitó a su casa, yo sabía que era lo que me estaba proponiendo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la advertencia que me hizo mi mejor amiga, pero yo había deseado la atención de ese muchacho durante años, y no iba a perder mi oportunidad. Así que acepté ir a su casa, y pasó lo que él y yo sabíamos que iba a pasar. Me fue a dejar a mi casa antes de la medianoche. El sábado y el domingo estuve soñando que yo estaba en un hospital teniendo un bebé. Me asusté. Yo no quería eso, tenía toda la intención de terminar la prepa y estudiar la universidad, y un embarazo complicaría todos mis planes. Obviamente, no le dije nada a mi mejor amiga, mucho menos a mis padres. No sé si fue por miedo o por vergüenza, pero le dejé de hablar al muchacho. Pasaron 3 semanas, me hice la prueba y dio positivo. Yo estaba esperando un bebé y el padre era un muchacho con el que había platicado una semana. La primera a la que le conté fue a mi mejor amiga, le pedí que me llevara con su madre y quizás ella podía ayudarme a hacer algo. Ese día fuimos a su casa saliendo de la escuela y su madre me dijo que si el embarazo se hubiera dado en cualquier otra fecha, hubiera podido ayudarme,
pero que un embarazo que se daba en Piscis con luna llena era un embarazo ordenado por la mismísima diosa lunar y que no había nada que se pudiera hacer. Tuve que decirles a mis padres. Estaban muy decepcionados de mí y no los culpo. Me preguntaron quién era el padre, les mentí diciendo que no sabía, que todo había ocurrido en una fiesta donde yo había tomado de más y que no me acordaba de quién era el padre. Les mentí a mis padres porque yo no quería amarrar al muchacho, después de todo yo era la que había hecho hasta lo imposible para llamar su atención. De esto que les cuento ya han pasado 8 años, yo vivo feliz con mi hija. No continué con mis estudios, pero la vida me llevó a encontrarme con un hombre con el que me casé, lo conocí cuando mi hija ya tenía 2 años. Todos los rituales que tienen que ver con brujería, magia o lo que sea, todos los rituales son delicados y hay que ser muy inteligentes para saber usarlos a nuestro favor. A mí me salió mal, pero tuve la suerte de poder rehacer mi vida, no cambiaría nada, pero tampoco lo volvería a hacer.